y fue decapitado. Quedaba Juan solito. Y Juan estaba allí, como él lo expresa al comenzar esta epístola, esta carta, el quinto evangelio, como yo le llamo, con la preocupación de qué será del futuro de la iglesia. Él se encontraba con el corazón apesadumbrado. Y en el momento más oportuno es cuando se manifiesta la revelación de Jesucristo. ¿Saben ustedes de que en toda la palabra de Dios, incluso en los 4 evangelios anteriores, Jesucristo revela al Padre? Pero ahora nosotros, al estudiar esta semana, encontramos de que ahora es el Padre el que hace la revelación de Jesucristo ahora, y es ante esto a que se enfrenta Juan. Ya en ese momento Juan tenía su corazón triste, preocupado, igualito que el profeta Daniel, quien ya pasados los años no veía el tiempo del cumplimiento de la profecía y le parecía de que su pueblo iba a continuar en la esclavitud. Y así como el profeta Daniel estaba preso, estaba exiliado en otra tierra, encontramos ahora a Juan en esta pequeña isla, preso, perseguido por las fuerzas imperiales de esa época por causa del evangelio de Cristo. Y es allí entonces cuando entramos a esta parte, en donde vemos en esta isla volcánica. ¿Saben que cuando ustedes la miran, esta isla tiene la forma de un caballito de mar? Es de apenas 16 kilómetros de largo por 11 de ancho. Es una roca que nació como producto de los movimientos ígneos que ya existían en esas tierras, de constitución totalmente volcánica, una tierra árida. La vida allí tuvo que haber sido muy dura, y nos revelan los padres de la iglesia de que el apóstol Juan, a pesar de su avanzada edad, había sido obligado para trabajar forzosamente como un prisionero en esas islas, obligado por las fuerzas romanas. Y es allí cuando en este día, el día del Señor, como lo estudiamos en esta semana, escucha nuevamente esa voz tan agradable, tan angelical, que tanto él había amado y que tanto él esperaba en toda su vida volver a escuchar. Ahora escucha la voz nuevamente de su amado maestro. Él describe cómo se voltea y cómo lo ve, pero ya no lo ve con una corona de espinas, ya no lo ve ensangrentado, incluso ya no lo ve perforado como él lo observó la última vez, cuando él hablaba con Pedro y le preguntaba a Pedro: Pedro, ¿me amas? Ya no era ese Jesús, era más bien muy semejante al Jesús que vio en el monte de la transfiguración, glorificado, poderoso, fuerte, hermoso, cuya voz parecía de trompeta, cuyo rostro refulgía. Un mensaje muy oportuno para todas las comunidades y para todas las creencias de esa época, porque aquellos que tenían religiones paganas podían encontrar una semejanza de esta descripción de Jesús al Zeus que ellos conocían, como de igual manera los judíos y los cristianos al encontrar la descripción que Juan hacía de Jesús, se les parecería ahora al Dios descrito en el Antiguo Testamento. En este punto es que se revela Jesucristo para traer el mensaje a las 7 iglesias. ¿Por qué estaba Juan en ese lugar? Estaba perseguido por el Imperio Romano por causa de la predicación del Evangelio. Había una razón: sufrir por amor a Cristo. ¿Porque estaba contraviniendo al imperio? No, a Juan no le interesaba eso, no procuraba eso. ¿Por amor a quién? A Cristo. Ahí estaba. Dice la pregunta, la final dice: ¿cómo podemos entender la diferencia entre sufrir por amor a Cristo y sufrir por otras razones? Nosotros, la iglesia de hoy, nosotros los individuos de hoy, sufrimos por la causa de Dios, por ser fieles a la causa de Dios, como era el caso de Juan, o hay otras causas que llevan a que el Estado o la misma iglesia tome medidas disciplinarias con nosotros. Vamos a lanzar una pregunta, a ver quién nos desea responder. Fíjense de que todos nosotros estamos activos en la predicación del Evangelio actualmente, y lo hacemos por la iglesia. Pero lo que nos enseña el Apocalipsis es que, y los evangelios, porque el mismo Cristo nos lo dijo, de que tal vez habemos muchos de nosotros que estamos trabajando por Jesús, pero no queremos hacer nada por la cruz. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por la cruz? Para la época de Juan, todos los discípulos y apóstoles predicadores habían sido muertos por causa del Evangelio. Y Juan amó la causa del Evangelio, así como también Juan estuvo dispuesto a dar su vida por la cruz. ¿Por qué?
Lo estudiamos el sábado pasado. Juan fue lanzado a una gran olla ¿de qué? De aceite. Hubiera muerto irremediablemente, hubiera terminado frito como un tequeño. Pero eso no fue lo que le pasó, porque milagrosamente Juan fue protegido y ante el mismo emperador él salió sin una quemadura, sin una mancha de ese gran pailo lleno de aceite hirviente. Así que Juan estuvo dispuesto también, al igual que todos, a sacrificar su vida por Jesús. Nosotros, la pregunta es, nosotros predicamos el evangelio de Jesús, pero ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por la cruz? Eso es una reflexión. La lección presenta otro asunto controversial. ¿Cuándo fue que comenzó la entrevista que Dios le hace a Juan y cuándo es que Juan recibe ese qué? Ese mensaje especial. Correcto. Dice, estaba yo, Apocalipsis 1:10, en el día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Año más o menos, año 96 de la era cristiana. Año 96. Y el apóstol dice, en el día el Señor. Del Señor. ¿Cuándo aparece otro día de adoración? Según los datos históricos, el 7 de marzo del año 321 fue cuando se combinó que los cristianos y las otras gentes tuvieran 2 días para adorar. Libertad religiosa por un lado y lo otro que se seguía con los consejos bíblicos, la orientación bíblica. Pero nacía una nueva ¿qué? Una nueva alternativa. En el 321 hay algunos que dicen que el día del Señor fue cambiado. Veamos el momento histórico. El momento histórico en que el apóstol está adorando a Dios en esas circunstancias y recibe un mensaje. Es un argumento que la iglesia tiene para decir que el día del Señor sigue siendo y será el sábado. Correcto. No hay otra cosa. Ese en este caso es nuestra argumentación histórica, que es muy válida. Ahora vayámonos a lo que dice el texto. Saben ustedes que el libro de Apocalipsis fue escrito en griego y la frase para definir día del Señor en griegos es kairos gemera, que para los cristianos era una frase muy común tomada del Antiguo Testamento. Ustedes encontraron en el folleto infinidad de textos en donde queda claro de que el día del Señor es el día sábado. Lo que pasa es que cuando se habla del sábado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se utiliza el término sábaton en griego, que es muy claro, y sábado en hebreo. O sea, la palabra sábado casi que no pierde su transliteración en la mayoría de los idiomas del mundo. La palabra sábado como tal, que significa reposo. Nosotros entendemos de que el sábado viene desde la creación y el término reposo, de hecho, ustedes no sé si le han preguntado a algún brasilero cómo se pronuncian los días de semana en portugués, y ellos no mencionan el domingo, el lunes, el martes como nosotros. Ellos hablan de la primera feira, segunda feira, tercera feira, y el único día que tiene nombre es el día sábado, porque se entiende desde un principio, desde los inicios de la humanidad, de que el sábado es el día del Señor. La Iglesia Popular ha tomado este texto de Apocalipsis para decir de que Juan estaba en el domingo recibiendo la revelación de nuestro Dios. Pero como lo ha explicado nuestro hermano Villamarín, no es el día domingo del cual se habla aquí, es el kairos gemera, que es el día del Señor mencionado en el Antiguo Testamento y que así bien era entendido por aquellos que recibían su carta para ese tiempo. El día del Señor en este caso era día sábado. Y Juan, en adoración, en contemplación de nuestro Dios, es cuando recibe esta visión. Juan estaba en la iglesia. Correcto. Pero la iglesia desértica. ¿En la iglesia de qué? Del desierto. Estaba solo, pero él estaba concentrado en la adoración al Dios ¿qué? Al Dios creador. Ahora, en esa revelación, en esa comunicación, Juan empieza a ver a Jesús de otra manera. Ya no es Jesús con quien conversó, correcto, con quien anduvo. Hacía 66 años. Hacía 66 años atrás, él había tenido un qué, una visión muy
muy personal con Jesús. Ahora dice en Apocalipsis capítulo número 1, en los versos 12 al 18, cómo empieza a ver a Jesús y cómo Jesús se identifica con él. Ya no es el maestro que andaba, ¿por qué? Por Galilea, haciendo milagros, curando, alimentando, conversando con la gente. Aquí cambia la visión de Juan sobre correcto. Jesús. La contemplación. La de Juan, contemplación. que es una de las más hermosas teofanías, que es un término muy griego para definir las revelaciones de la gloria de nuestro Dios en humanidad. ¿Sabe que cuando la palabra de Dios habla del Hijo del Hombre, que se manifiesta así, tanto en el libro del profeta Daniel como el libro del Apocalipsis, es un término tan universal? Y cuando digo universal me refiero al espacio como tal. Nosotros a veces estamos en el concepto de que somos únicos en el universo y no lo somos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Solamente que este planeta, esta Tierra, se ha convertido en centro del universo, porque aquí se desarrolla el eterno conflicto del bien y del mal, y que está a punto de desenlazarse. Y Juan está haciendo una descripción de esos eventos que terminarían con el recurso de la historia de la humanidad a través de todo el transcurso de estos siglos y de estos años. Y cuando se revela aquí al Hijo del Hombre, se refiere a que Dios se encarnó en humanidad. No entendíamos por qué se le llamaba a Jesús el Hijo del Hombre. Es porque el Hijo de esta generación creada por Dios está ahora en el cielo, fuera de este planeta, y que está ocupando un lugar en el espacio, lugar que también nosotros ocuparemos en el futuro. Y ahora se revela de esta forma gloriosa. Juan está en esta adoración cuando escucha: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Ustedes se imaginan? Y dice Juan, de repente yo escuché una voz. Era una voz gloriosa, él la reconoció. Y en el versículo 12 dice, ¿y qué hice? Y me volteé. Por supuesto que se voltea, porque reconoce la voz de ¿quién? De su amado maestro, pero ahora en una forma majestuosa. Y ahora ve una gran visión. Muchos nos imaginamos de que estos candelabros estaban esparcidos allí en el lote, en ese lote de tierra volcánica donde Juan tal vez se encontraba en esa hora, porque no se describe así precisamente. Yo más bien me imaginaría de que, como es una visión, el Señor le presentó a Juan, allí al frente se encontraba la península de Turquía, que es justamente lo que era conocido en aquel tiempo como el Asia. Y saben ustedes que la distribución de las iglesias era la distribución que muy fácilmente un cartero podía seguir para entregar cada uno de los comunicados que ahora iban a ser enviados. Y si usted coloca un candelabro en forma imaginaria, digamos que usted utilice Google Maps para eso, y usted coloque un candelabro sobre cada una de las ciudades a las cuales las cartas iban a ser enviadas, haría como una forma de cerradura, casi un círculo perfecto. Yo me imagino que así, en esa distribución casi circular, es que Juan pudo ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cristo glorificado, descrito de esta forma tan majestuosas en estos versículos, con las estrellas en su mano. 7 estrellas que estudiamos esta semana. ¿Qué simbolizan las 7 estrellas? Significa los ángeles, los mensajeros que llevarían este mensaje. Como de igual manera lo ve allí con el mensaje que trae para cada una de ellas. La primera orden es: la razón de esta visión es que envíes una carta a cada una de las iglesias, y se las narra en el orden en el cual deberían ser entregadas. Un orden prácticamente lineal, como les decía, fácil para un cartero el poder distribuirla, pero que tendrían su aplicación para nosotros. Veamos ahora cómo Juan empieza su descripción del personaje que está viendo. Dice el versículo: me volví y vi para ver al que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y entre los 7 candeleros vi a uno. Empieza la descripción del personaje. Uno como al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Sigue diciendo: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado por el bromo. Y su voz era como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de la boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol resplandeciente con toda su fuerza. Un Jesús totalmente ¿qué? Transformado. Totalmente distinto. ¿A quién ve? Al Hijo de Dios, a la diestra de Dios Padre, con una misión especial. Con su función sacerdotal. Con su función La sacerdotal. descripción que da es Jesús vestido sacerdotalmente para comenzar a cumplir su función. Y es el mismo personaje. Cuando usted compara con Daniel, el personaje que ve Daniel junto a Lulay, y lo compara con el personaje que ahora se describe aquí en Apocalipsis, usted se da cuenta que solamente hay 2 aspectos que no describió Daniel, que es el cabello blanco y que es la espada en su boca. De resto, todos los elementos, el vestido de lino, el cinturón de oro, los ojos de fuego, los pies de bronce, la voz estruendosa y el rostro como relámpago, esos mismos elementos fueron descritos por Daniel. Los 2 sufrieron la misma impresión. Cuando vieron a Jesús, los 2 cayeron postrados, casi que desmayados. Así como caía la sierva del Señor, nuestra hermana White, cuando recibía visión. Era la misma experiencia, pero las mismas palabras del Señor Jesús. No temas, yo estoy contigo. Tienes que cumplir una tarea. Cuando Juan ve a ese personaje, dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él se puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Es de entender, en un lugar desértico, solo, escuchar voces, ver esas cosas, pudiera ser que las mismas huestes romanas haciendo lo que suelen hacer ellos. Correcto. Pero no, a eso no estaba pasando. Escribe lo que has visto. Ah, no, yo soy el primero, el que vivo, que estuvo muerto, pero que ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de qué? Las llaves del sepulcro. Ya no es el Jesús que murió allí y estuvo en qué? En desventaja. No, ahora es el qué? El que tiene el poder sobre un elemento terrorífico, la muerte. Sigue diciendo, y el misterio de las 7 estrellas. Ah, no, el que escribe lo que has visto, lo que ahora es y lo que ha de suceder. Momento histórico, lo de ahora y lo que va a pasar después. La iglesia que estamos viviendo en el siglo XXI es la iglesia de ¿qué? Que vio Juan en ese momento. La iglesia del después, la iglesia de Éfeso. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y las 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y son los candelabros que están en la iglesia. Eso es lo que ve Juan. Al Hijo de Dios en medio de ¿qué? De la iglesia. Al Hijo de Dios en medio de la iglesia. Teniendo el control de la historia, del desarrollo de todo ella. ¿Por qué 7 iglesias? ¿Saben ustedes que esta es la primera de las 7 profecías que están enclaustradas aquí en el libro de Apocalipsis? Muy a diferencia del libro de Daniel, que era un libro cerrado, ahora el libro de Apocalipsis es la revelación. Es un libro abierto para que todos lo pudiéramos entender. Y ahora el Señor se le presenta a Juan para decirle, traigo el mensaje abierto ahora para que sea presentado hasta los fines de este mundo a la iglesia en todos sus periodos históricos. Ello es lo que implica el número 7, plenitud. Y por eso el Señor escoge a 7 iglesias emblemáticas existentes en esa época. Cada una de ellas con sus problemas particulares. Cada una de ellas con sus problemas con sus líderes. Cada una de ellas con sus problemas con sus miembros de la iglesia. Y cada una de ellas atacando de una forma diferente. En la próxima semana vamos a estudiar cómo va a ser las otras 6 cartas. Esta semana estudiamos nada más la primera, la iglesia de Éfeso, que era la iglesia del periodo del apóstol Juan. Nosotros durante casi un año en el grupo de Amiel estuvimos estudiando. Fíjense que nos tomó casi que un año estudiar el desarrollo del conocimiento, de la comprensión de cómo se cumple la profecía a través de la historia para aquel momento, para la época de Juan, en la historia a través del transcurso de la humanidad y cómo se aplica para nuestro tiempo ahora. Son 3 principios que son presentados ahora en estos 7 mensajes. Estudiamos Éfeso. ¿Saben ustedes, hermano Villamarín, de que la palabra Éfeso en el vulgo conocido para esa época, la ciudad era llamada como la luz del Asia?
Éfeso, la primera ciudad que estaba allí al frente de la isla, era la puerta de entrada para el cartero, la primerita que se veía, a pesar de que no era la capital de Asia. La capital de Asia, la ciudad principal era Pérgamo, esa era la capital como tal. Pero mire, eso es así como Acarigua y Guanare en el estado portugués. Guanare es la capital, pero la cabeza del estado portugués es Acarigua, que es la ciudad que ha sido durante muchos años, o fue durante muchos años, la ciudad granero de Venezuela. Éfeso era así, era la ciudad puerto, era al final de todos los caminos para el comercio, para enviar las mercancías para Roma. Era una ciudad importante. Éfeso fue constituida tanto por el ministerio del apóstol Juan como del apóstol Pablo. Una ciudad con problemas, una ciudad que sufría de ciertos ataques porque era una ciudad muy pagana, en donde se adoraba la principal diosa Artemisa, que era una diosa con cientos de tetas en su figura, tal cual para definirle de esa forma, a pesar de que era una figura gris, era la más adorada, era la más venerada, y todas las fiestas y celebraciones paganas eran dirigidas hacia ella, y contra tanto paganismo, Juan levantó, con la ayuda del apóstol Pablo y los demás apóstoles, la iglesia de Éfeso, en donde se les dice: te felicito por la obra que tú has hecho, solo que tenemos algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Bueno, Juan, yo pensaba en una cosa. La Iglesia Adventista, como organización, con nombre propio, ¿cuántos años tiene, Arturo? 170 años, con nombre propio. ¿Cómo fueron los pioneros? Fogosos. Hombres que se dedicaron día entregados. y noche ¿a qué? A estructurar la iglesia, a hacerla funcionar, a organizarla para que cumpliera su misión apostólica. En el año 1888 tuvo un problema doctrinal tremendo, serio. En el año 1903 tuvo un problema organizacional muy serio. Tuvo que reorganizarse entre 1901 y 1903, reorganizarse la iglesia, porque como estaba estructurada, ya no suplía las necesidades que la iglesia tenía. La iglesia central de Maracaibo, ¿cuántos años tenemos? 70 años de ser organizada. ¿Cómo fueron los pioneros de aquel entonces? ¿Cómo fue la gente que trabajaba en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia? Gente que se consumía día y noche con tal que existiera, primero, un templo, un lugar para reunirse, luego que hubiera congregación, que la doctrina fuera ¿qué? Conocida en la ciudad. ¿Cómo era esa gente? Una gente que se consumió. ¿Cómo somos hoy día? Tenemos un templo bonito, agradable. En la ciudad hay templos bonitos, agradables. Hay otros que están en formación. Pero la iglesia nos ha pasado algo. Hemos perdido ciertas cosas. Tenemos virtudes, pero tenemos algunas cosas a las cuales estamos retados nosotros. Las doctrinas malsanas, poquito a poco han ¿qué? Minado la iglesia. Y nosotros le hacemos ¿qué? De alguna manera el diablo ha filtrado cosas que nos están afectando y Dios dice: una cosa tengo contra ti, adorador de este momento. Has dejado tu entusiasmo, te bautizaste y fuiste una persona dedicada, pero con el pasar del tiempo te has olvidado que yo morí por ti. Y tú tienes que, en medio de los candelabros, moverte. Mateo dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la iglesia que tiene que ¿qué? Penetrar, moverse en la ciudad, moverse y llevar ¿qué? El evangelio de redención. Lástima que se nos ha acabado el tiempo en esta mañana, pero el mensaje que nos llega es claro. Recibimos hoy la misma amonestación y es lo que a continuación nos van a presentar los líderes de nuestra iglesia en esta mañana. A esta iglesia hoy se le dice también, y de igual manera: has perdido tu primer amor. Eso significaba en su época una iglesia muy formal, una iglesia muy legalista, una iglesia que había perdido el espíritu inicial con el cual se había levantado y se había dedicado a examinar cada doctrina, a examinar a cada persona. Fue buena para identificar a los apóstatas y a los que traían los falsos mensajes para la iglesia. Pero ello la convirtió en una iglesia legalista que se dedicó su tiempo a discutir de doctrinas y de cosas malas.
y de cosas vanas. Hoy tal vez podríamos caer en lo mismo, de estar discutiendo que si el arbolito de Navidad, de estar discutiendo que si las mujeres pueden ser pastoras o pueden ser ancianas de iglesia y temas así. El Señor no desea que perdamos tiempo a esto. El Señor desea que nos dediquemos a la predicación del Evangelio, que nuevamente salgamos con el Espíritu de Dios para predicar la palabra del Evangelio, que nos organicemos nosotros en grupos de predicación, que nos organicemos como familia, que salgamos en parejas a evangelizar nuevamente, así con el espíritu inicial de la Iglesia Apostólica, que hoy cumplamos la obra, la labor, la encomienda que Cristo nos ha dejado de predicar el Evangelio a todo el mundo en esta generación. Dios mediante, Dios de noche estudiaremos otra lección, el mensaje a las 7 iglesias. Amigo vendrá nauta, el que ha de venir vendrá y encontrará. Sigue con nosotros, estamos adorando en el día del Señor. Un feliz sábado para todos, que el Señor conceda su bendición a cada uno en esta mañana. Muy bien, hoy la programación tiene algunas variantes, como ustedes ya se han venido dando cuenta, como el repaso general de la lección en breves minutos, y ahora queremos continuar con el propósito, digamos, máximo que nos ha llamado esta mañana a nuestra iglesia, como es la reorganización de nuestros grupos pequeños. Un plan de Dios, un plan divino del cielo que simplemente cumple el propósito de evangelizar, de llevar la luz de la palabra de Dios a cada rincón. Para esto voy a dejar al hermano Otto como director del Departamento de Ministerios Personales, para que entonces proceda a esta reorganización. Bien, buenos días hermanos, feliz sábado. Bien, como primer anuncio en esta mañana, luego del repaso de la lección en la escuela sabática, vamos a tener un relanzamiento de los grupos pequeños. Bien, como todos sabemos, la iglesia se subdivide, o se organiza a través de los grupos pequeños que se establecen en los lugares de reunión ya establecidos, gracias al Señor. La Iglesia Central, a través del año pasado y en el transcurso de este año, tiene cierta cantidad de grupos pequeños que los vamos a mencionar ahora a continuación. Como nosotros sabemos, estamos ahorita por clases de escuela sabática. Sin embargo, a la hora de hablar de grupos pequeños, cada uno se reúne en el lugar que más le parece o donde tiene mayor afinidad o simplemente porque le es más cercano. ¿Ok? Así que a continuación yo voy a nombrar los coordinadores junto con los anfitriones de los grupos pequeños que hoy en día están activos dentro de la iglesia. El grupo Jeremías, que está en la zona de 1 de Mayo, su coordinador es el hermano Ricardo, quien también ha sido nombrado por la Junta de Iglesia como anciano de la Iglesia Central de Maracaibo, y el anfitrión de dicho grupo es nuestro hermano Antonio. Nuestro hermano Antonio, ya que en el hogar donde reside su familia junto con su suegro, entonces ellos están llevando a cabo allí la obra de evangelización en esa zona. Lo importante, hermanos, es que todas aquellas personas que vivan cerca, todos aquellos miembros, amigos, visitas que vivan por esa zona, eso viene siendo específicamente la dirección, Antonio, sector 1 de Mayo, ya cercano a Avenida 23, ya cercano a La Limpia, ¿cierto? Ok. Allí entonces ellos están reuniéndose los días martes a partir de las 6:30, 7 de la noche, entonces ellos están cabalmente realizando su reunión. Tienen sus expectativas, también tienen sus testimonios. Lo importante, hermanos, es que todos aquellos que están asistiendo o desean asistir en este momento, le hemos entregado a cada líder de grupo pequeño una planilla, donde usted se va a inscribir allí, donde usted le va a decir, si usted quiere ir al grupo de 1 de Mayo, al grupo Jeremías, que está en la avenida 23, cercana a La Limpia, si usted quiere asistir allá,
Entonces usted se acerca a Antonio, se acerca a Ricardo, en este momento se puede levantar de su asiento y le dice, por favor, agréguenme en la lista del grupo pequeño Jeremías. Voy a pedirle también al hermano Elvis Castellano junto con la hermana Carmen Revilla. Los anfitriones son la familia Perdomo, el hermano Ramón y la hermana Sonia. Ellos están también en un grupo pequeño que está también en el sector de 1 de Mayo, ya la zona alta, ¿cierto? Ellos se les va a entregar también esta planilla de grupo pequeño, donde todos los hermanos que están en la zona de 1 de Mayo, la zona alta, cerca de la casa de la hermana Sonia, el hermano Ramón Perdomo, entonces pueden acercarse a este lugar de reunión y pueden entonces participar de las bendiciones de los grupos pequeños. El otro grupo pequeño que tenemos activo es el grupo pequeño Emmanuel, el antiguo Amiel, pero ellos están en una reorganización, reestructuración para mejor, y entonces ahora son el grupo pequeño Emmanuel. Le voy a pedir que se coloque de pie el hermano Charles Sanabria como coordinador del grupo pequeño, y a las anfitrionas de ese grupo pequeño, que son todas mis hermanas Atienzo. Todas mis hermanas Atienzo, por favor, colóquense de pie para que la iglesia les conozca. Ellas están en el sector Vallefrío, muy cercano al Saime, a la oficina Saime de Vallefrío. Usted camina 2 cuadras más adelante y después cruza a la izquierda, luego a la izquierda de nuevo. La casa comunal del sector Vallefrío es la casa de mis hermanas Atienzo. Allí llega todo el mundo pidiendo ayuda, pidiendo colaboración, y realmente el testimonio de ellas da mucho que hablar sobre la caridad, sobre la bondad y sobre el llamado que nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos en nuestras comunidades. Todos los hermanos y amigos cercanos a este sector de 1 de Vallefrío pueden entonces inscribirse. El hermano Charles Sanabria tiene entonces la planilla de registro para los grupos pequeños. Quisiera ver las manos levantadas de los hermanos que participan en grupo pequeño. Levante su mano, con total sinceridad, los que participamos en grupo pequeño. Ok, pueden bajar su mano. ¿Quiénes aún no han participado en grupo pequeño? Hermano, esta es la oportunidad. Y es el llamado que el Señor hace. Muchos piensan de que es un llamado o es una idea de la organización, o es una idea acerca de la asociación. No. Desde que el Señor llamó al pueblo de Israel y lo sacó de tierra de Egipto, el Señor vio que Moisés tenía mucho pueblo que administrar. Y por eso es que en el monte del Señor, el Señor llama a los ancianos, y del mismo espíritu que tenía Moisés se lo dio ¿a quién? A los ancianos y a los líderes de Israel. Y luego el Señor llama a Moisés y le dice que construyera un santuario, y que alrededor del santuario estuvieran organizadas ¿qué? Las 12 tribus de Israel, por sus príncipes. Hermano, la organización en la iglesia es necesaria. Amén. A través del plan evangelístico del árbol misionero podemos ver, entender y comprender de que los grupos pequeños son las ramas del árbol que se llama la iglesia. Usted no agarra un árbol y le corta las ramas, porque si no estuviera matando ¿qué? El árbol. Pero todo árbol frondoso debe dar ¿qué? Buen fruto. Por eso es que la iglesia central no quiere ser como la higuera estéril, que el Señor llegó a la higuera porque la vio frondosa, porque la vio llena de ramas, pero cuando quiso buscar fruto, ¿qué consiguió? Que era estéril. La iglesia central tiene sus ramas, amén, que son Emmanuel, que son Jeremías, que son el grupo de 1 de Mayo que se llama Ismael, y también los próximos grupos que se están organizando, que ya están dando estudios bíblicos y que siguen adelante en la obra de ganar almas. Dice el Espíritu de Profecía en Mensajes para la Iglesia: se me ha mostrado que Dios realizará una gran obra mediante la verdad. Si hombres devotos y abnegados se entregaran sin reservas a la tarea de predicar el mensaje a los que están en tinieblas,
Los ángeles de Dios están haciendo su obra en los corazones y conciencias de la gente de otras naciones. Y almas sinceras están afligidas al presenciar las señales de los tiempos en la condición inestable de las naciones. Más adelante dice, la fortaleza viene por medio del ejercicio. Todos los que ponen en uso la capacidad que Dios les ha dado, verán aumentada su habilidad para dedicarse a su servicio. Así que no hay nadie que pueda decir, es que yo no sé, es que yo no sé dar estudio bíblico, es que a mí me da pena, es que yo no sé, me tiemblo. Hermano, ya hay testimonios de personas que simplemente con el hecho de decidir servir a Dios, el Señor los capacita, poco a poco. Claro que la iglesia también da instrucciones, la iglesia también da capacitaciones teóricas, pero el que capacita primeramente es el Espíritu Santo, hermano. Porque Él es el que nos dice qué decir, cómo hacer y cómo actuar en el momento cuando vamos a predicar de Cristo Jesús. Así que en este momento pido de nuevo de pie a los coordinadores y anfitriones de cada grupo pequeño, por favor, tomen nota, tienen 5 minutos para que todos los amigos, hermanos y miembros de iglesia que están aquí formen parte de un grupo pequeño. Hermano, si usted está en el pueblo de Dios, usted pertenece a alguna tribu de Israel, ¿sí o no? Amén. Ahora, nosotros no somos israelitas de sangre, pero sí somos israelitas en espíritu y en verdad. Entonces, por favor, colóquense allí los nombres de las personas por grupo pequeño para que entonces puedan organizarse, puedan asistir. Si usted no se organizó en el 2018, tiene todo un año en el 2019 para que entonces pueda asistir a un grupo pequeño. Amén. Tenemos 5 minutos, por favor, tomen lista de todos los amigos, visitas, para que formen parte de alguno de los grupos pequeños. Mientras tanto, vamos a colocar una música instrumental mientras los organizadores, coordinadores, toman lista de sus miembros. Entonces me está diciendo